Bienvenidos una vez Mood S a su canal favorito donde desentraumas-amos los secretos Mood S jugosos, analizamos las tramas Mood S apasionantes y celebramos el talento de los actores que nos roban el corazón superíndice 3N. Soy, y estoy aquí para guiarlos en este nuevo viaje por el fascinante mundo de las producciones otomanas. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, el drama fuera de la pantalla. Hoy nos sumergiremos en esas historias de amor y desamor, de oportunidades perdidas y corazones revelados, que a veces son incluso muy intensas que las que vemos en la televisión superíndice 3N. Específicamente vamos a analizar ese rumor, esa comidilla que ha estado circulando con fuerza en los últimos tiempos, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y CEU superíndice 3mo, según dicen algunos. Hande pudo haber dejado escapar a un hombre increíble. Prepárense para el chismecito turco. Pero antes de que nos adentremos en ese terreno, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis exhaustivos de sus series favoritas, noticias de última hora sobre sus actores predilectos, teorías locas sobre el futuro de las tramas y por supuesto, mucho Mood S a su que no se lo pierdan. Activen la campanita para recibir notificaciones y súmense a esta gran familia de fanáticos de las series turcas. Ahora vamos al grano. Vamos a empezar contextualizando un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, se conocieron y enamoraron en el set de Seni Kondiyeresis al Kapım, o Llamas a mi puerta, como se le conoce en algunos pauses. Esta serie, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al público internacional, no solo catapultó superíndice 3 sus carreras a la estrato superíndice 3 esfera, sino que también copyright N dio origen a una relación superíndice 3N que muchos consideraban de ensueu más menos o. Seni Kondiyeresis al Kapım, estrenada en 2020, es una historia fresca y divertida que narra el improbable romance entre Eda YLDZ, una joven florista con grandes aspiraciones, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Hande Erçel interpreta a Eda, mientras que Kerem Bürsin da vida a Serkan. La trama se complica cuando, debido a un malentendido, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Como suele suceder en estas historias, la farsa termina convirtiéndose en realidad, y el amor florece entre ellos. La serie, perteneciente al género copyright nero de comedia romántica, es conocida por su ritmo Kondiyeresis Hill, sus diálogos ingeniosos y por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. Lo que comenzó superíndice 3 como una simple relación superíndice 3N profesional en la pantalla, pronto se extendió superíndice 3 fuera del set, y los fanáticos enloquecieron cuando Kerem y Hande confirmaron su romance. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando sesiones de fotos juntos y compartiendo momentos especiales en redes sociales. El fandom Anker nació y se extendió como la pólvora, alimentado por cada interacción pública, cada mirada cómplice, cada rumor de un futuro juntos. La relación superíndice 3N parecua perfecta. Ambos eran superíndice 3 venes, exitosos, atractivos y aparentemente muy enamorados. Los fanáticos celebraban cada publicación superíndice 3N, cada aparición superíndice 3N pública, cada demostración superíndice 3N de afecto. Se hablaba incluso de boda, de un futuro juntos. Los medios de comunicación se volcaban con cada detalle, analizando sus estilismos, sus declaraciones, e incluso sus gestos más sutiles en busca de pistas sobre su estado emocional. La presión mediática, aunque catapultó su fama, también comenzó a ser un factor a tener en cuenta en la dinámica de la pareja. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decua que las apretadas agendas de ambos, la presión superíndice 3N de los medios y las diferencias en sus personalidades han empezado a pasar factura. Aunque ambos intentaron mantener la imagen de unidad y felicidad, las más menos ales eran evidentes. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y más genéricas. Sus apariciones públicas conjuntas disminuyeron drásticamente. Las entrevistas individuales, aunque profesionales, evitaban mencionar directamente su relación. Finalmente, la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Kerem Bürsin y Hande Erçel han terminado su relación superíndice 3N.
La ruptura fue un golpe duro para los fanáticos, que habían depositado muchas esperanzas en esta pareja. Se tejieron muchas teorías sobre las razones de la separación superíndice 3N. Algunos culpaban a la presión superíndice 3N medio tica, otros a las diferencias irreconciliables entre ambos, y otros incluso insinuaban la existencia de terceras personas. El acoso en redes sociales a ambos actores, especialmente a Ande, fue considerable. Las acusaciones de infidelidad, aunque sin fundamento, se viralizaron rápidamente, demostrando la toxicidad que a veces puede generar el fervor desmedido de los fans. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las verdaderas razones de la ruptura siguen siendo un misterio. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre ello, prefiriendo mantener la privacidad sobre un tema tan personal. Pero aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo. Kerem abre el corazón superíndice 3N, Ande perdió superíndice 3 una joya. Y es que a pesar de la tristeza por la ruptura, muchos fanáticos y observadores de la farándula turca han comenzado a percibir a Kerem Bürsin como un hombre genuinamente bueno, talentoso y con un gran corazón superíndice 3N. Su carisma, su sentido del humor, su profesionalismo y su cercanía con sus fanáticos lo han convertido en uno de los actores muy queridos de Turquía. No solo es un rostro atractivo, sino que su personalidad desbordante y su actitud positiva lo han convertido en un referente para muchos jóvenes. Se dice que Kerem es un hombre muy inteligente, con una gran visión superíndice 3N de futuro y una pasión superíndice 3N por su trabajo. Además de ser un excelente actor, también copyright N es productor y guionista, y estuvo involucrado en varios proyectos que buscan promover la cultura turca a nivel internacional. Su productora Braveborn Films se ha convertido en un vehículo para impulsar talento emergente y contar historias que reflejen la riqueza y diversidad de la sociedad turca. Es un hombre comprometido con causas sociales y ambientales, y utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Ha colaborado con organizaciones benéficas, participado en campañas de concienciación y donado a causas nobles. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que una cara bonita. Es un hombre con principios, ambiciones y un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Pero volviendo al tema central, la pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente Ande Eru Párrafo el perdió superíndice 3 una joya al dejar ir a Kerem? Es una pregunta difícil de responder, ya que solo ellos dos conocen la verdadera historia de su relación superíndice 3N. Sin embargo, veis un donos en la percepción superíndice 3N pública de Kerem, y en los valores que proyecta, podríamos decir que Ande pudo haber dejado escapar a un hombre excepcional. Su dedicación a su carrera, su compromiso social y su carisma natural lo convierten en un partido ideal para cualquier mujer. Ande Eru Párrafo él por su parte también copyright N es una actriz talentosa y muy querida por el público. Después copyright S de Senu con diéresis al Capm, ha protagonizado otras series exitosas y ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices importantes de Turquía. Su belleza y talento la han convertido en una de las caras más reconocibles de la televisión turca. Es una mujer hermosa, carismática y con una gran energía. Sin embargo, algunos críticos la han acusado de ser un poco reservada en cuanto a su vida personal y de no mostrarse tan genuina como Kerem. Esta percepción, quizás injusta, ha influido en la imagen que el público tiene de ella. Pero se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que cada persona tiene su propio camino, y que las relaciones terminan por diferentes razones. Quizás Kerem y Ande simplemente no estaban destinados a estar juntos, o quizás las circunstancias no fueron las adecuadas. La incompatibilidad, el cambio de prioridades o simplemente el desgaste natural de una relación son factores que pueden influir en una ruptura. Lo importante es que ambos sigan adelante y encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Ahora, para continuar explorando estas dinámicas entre actores y actrices, ICU superíndice 3 sus vidas personales influyen en la percepción superíndice 3N de sus personajes. Quiero hablarles de otra serie turca que también copyright N generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N y controversia, Kiral Kaik, o Amor en alquiler. Esta serie, como ya mencionamos, es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla, ya sea real o fingida, puede ser un factor determinante para el éxito de una producción. Kiral Kaik, emitida entre 2015 y 2017, es otra comedia romántica que conquistó superíndice 3 al público turco y latinoamericano. La serie cuenta la historia de Defne Topal,
una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trabajo peculiar para ayudar a su familia, enamorar y casarse con Homer y Grados Plicu Parrafoy, un exitoso diseu más menos ador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. El papel de Daphne es interpretado por Elu Parrafoy Insangu, mientras que Homer es encarnado por Bar Ardu Parrafo. La trama de Kiral Kaik es una mezcla de romance, comedia y drama, con toques de intriga y secretos familiares. La serie es conocida por sus personajes en trau más menos hables, sus diálogos ingeniosos y su banda sonora pegadiza. Al igual que en Senu con diéresis al Capm, la química entre los protagonistas fue fundamental para el U con diéresis copyright sito de la serie. La trama, aunque predecible en ciertos momentos, se mantuvo fresca y entretenida gracias a la química innegable entre el Cine y Bar. Elu Parrafo Insangu y Bar Ardu Parrafo se convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, y los fanáticos o más menos aban con que su amor trascendiera la pantalla. Sin embargo, a diferencia de Kerem y Ande, Elu Parrafo y Nibar nunca confirmaron una relación superíndice 3N sentimental fuera del set. Ambos siempre se mostraron muy profesionales y respetuosos, pero los rumores de un posible romance siempre estuvieron presentes. La discreción de ambos actores alimentó aún más la imaginación de los fans, quienes veían en cada mirada un indicio de un amor secreto. Lo interesante de Kiral Kaik es que a pesar de no haber una relación superíndice 3N confirmada entre los protagonistas, la cercanía y la química que mostraban en la pantalla eran tan evidentes que muchos fanáticos se negaban a creer que no había nada más de ese ayu de la amistad. Se crearon miles de foros y pagines en redes sociales dedicadas a analizar cada mirada, cada gesto, cada sonrisa entre Elu Parrafo y Nibar. La especulación llegó a niveles absurdos, con fans analizando el lenguaje corporal de los actores en busca de señales de un romance oculto. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 a UN es interesante cuando, después copyright S de Kiral Kaik, Elu Parrafo y Nibar volvieron a trabajar juntos en una película llamada Mutluluk Zaman, o Tiempo de Felicidad. La película, otra comedia romántica, reafirmu superíndice 3 la química entre los protagonistas y alimentu superíndice 3 a UNMU, es las esperanzas de los fanáticos. La promoción de la película estuvo marcada por la expectativa de una posible confirmación del romance, pero el Cine y Bar se mantuvieron firmes en su postura de amistad y profesionalismo. Sin embargo, hasta el día de hoy, Elu Parrafo Insangu y Bar Ardu Parrafo siguen manteniendo su postura de amigos y colegas. Ambos han continuado con sus carreras por separado, protagonizando otras series y películas, y han demostrado ser actores muy talentosos y versatiles. La madurez profesional de ambos les ha permitido mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de la presión constante de los medios y los fans. Pero ¿por qué copyright menciono Kiral Kaik en este vídeo? Porque creo que es un buen ejemplo de CEU superíndice 3 la percepción superíndice 3N pública de los actores y sus relaciones personales pueden influir en el U con diéresis copyright sito de una serie. En el caso de Kiral Kaik, la química entre Elu Parrafo y Nibar, ya fuera real o simplemente producto de su talento actoral, fue un factor clave para que la serie conquistara al público. La conexión que lograron transmitir en pantalla fue tan convincente que muchos espectadores se sintieron genuinamente conmovidos por su historia de amor. Y así como la química entre los protagonistas puede ser un factor determinante, también copyright N lo puede ser la vida personal de los actores. El caso de Kerem y Ande es un ejemplo de CEU superíndice 3 una relación superíndice 3N amorosa puede catapultar una serie a la fama. Pero también copyright N de CEU superíndice 3 una ruptura puede generar controversia y especulación superíndice 3N. La vida personal de los actores, queramos o no, se convierte en parte del atractivo de sus personajes. En conclusión superíndice 3N, el mundo de las series turcas es mucho más que tramas apasionantes y personajes en traumas menos hables. También copyright N es un mundo de relaciones complejas, de rumores y especulaciones, de vidas personales que se entrelazan con la ficción superíndice 3N. Y es precisamente esa mezcla de realidad y ficción superíndice 3N lo que hace que estas series sean tan adictivas y fascinantes. La capacidad de los actores para conectar con el público, tanto dentro como fuera de la pantalla, es un factor clave para el éxito de las producciones turcas. Hemos visto CEU superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N en torno a Senu con diéresis al Capm, y CEU superíndice 3 su ruptura ha dado lugar a muchas teorías y especulaciones.
También Copyright N. Hemos analizado el caso de Kiral Kaik y CEU superíndice 3 Mola Kumika entre el párrafo y Nibar, aunque nunca confirmada fuera de la pantalla, fue fundamental para el con diéresis copyright sito de la serie. Ambos casos demuestran el poder de la imagen pública y la importancia de gestionar la percepción que el público tiene de los actores. Es importante recordar que al final del dúa, los actores son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. No debemos juzgarlos ni idealizarlos, sino simplemente apreciar su talento y disfrutar de su trabajo. La presión a la que están sometidos es enorme, y es importante recordar que su vida personal es suya, y no un espectáculo público. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre las relaciones entre los actores de las series turcas. Y CEU superíndice 3 Mo. Estas relaciones pueden influir en la percepción superíndice 3N de sus personajes y en el con diéresis copyright sito de las series. Hemos explorado el fenómeno Anker, analizado la química en Kiral Kaik y reflexionado sobre la importancia de separar la vida personal de la profesional. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande? ¿Creen que Ande realmente perdió superíndice 3 una joya? ¿Y qué copyright opinan de la química entre el párrafo y Nibar en Kiral Kaik? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y no olviden mencionar qué otras parejas de series turcas les gustaría que analizáramos en próximos vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos fanáticos de las series turcas, y activen la campanita para recibir notificaciones de mis superíndice 3 vídeos. No se pierdan nada. Una vez más, gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.